En el video anterior hablamos del hueso frontal, ahora vamos a hablar del hueso etmoides, que también es un hueso impar del cráneo y se encuentra entre el frontal y el efenoides. Ya lo vamos a ver, por ahora hagamos un dibujo esquemático del etmoides. Él tiene una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales. Esa lámina vertical va a estar dividida en dos porciones por la lámina horizontal. Una porción superior, que es la apófisis crista galli, donde se inserta la hoz del cerebro, y una porción inferior, que es la lámina perpendicular, que forma parte de la pared interna de las fosas nasales. Por su parte, la lámina horizontal está representada por la lámina cribosa, que es una lámina que está agujereada, por cuyos agujeros pasan los filetes del primer par craneal, o nervio olfatorio. Las masas laterales tienen un conjunto de estructuras que ya vamos a ir explicando. Primero, en su interior están las celdillas etmoidales, que son espacios que están dentro de esas masas laterales y que forman parte de los senos paranasales. Por otra parte, las masas laterales tienen forma de cubo. Por ende, desde su superficie se logran apreciar 6 caras. Acá les dejo descrita cada una de las caras. Les recomiendo que pausen el video, lo anoten y ya vamos a ir explicando todo esto. Entonces, tratemos de ubicar al etmoides en la cabeza ósea. Por eso les dejo acá este corte coronal, donde vemos en el centro al etmoides. Fíjense que tiene una lámina vertical, que en su parte superior es la apófisis crista galli, que da hacia endocráneo, y su parte inferior es la lámina perpendicular que da hacia las fosas nasales. También tenemos una lámina horizontal más pequeñita, que es la lámina cribosa, y hacia el lateral tenemos las masas laterales, que como habíamos mencionado, dentro de ellas estaban las celdillas etmoidales. Entonces veamos las regiones que tiene alrededor. Tiene acá el endocráneo, acá las órbitas y acá las fosas nasales. Si tratamos de adaptar eso a nuestro dibujo esquemático, colocamos entonces acá el endocráneo, acá las órbitas hacia lateral y las fosas nasales entre la lámina perpendicular y las masas laterales. Si vemos el endocráneo desde superior, vemos esto. Esto es una vista superior del endocráneo en su parte más anterior. Vemos el frontal, vemos el etmoides, el efenoides y el parietal. Fíjense qué se ve del etmoides desde acá arriba. Vemos la apófisis crista galli en el centro y a sus laterales la lámina cribosa. Estamos viendo la apófisis crista galli y a sus laterales la lámina cribosa, que está agujereada. ¿Ok? Es esta. Pero no vemos la cara superior de las masas laterales. ¿Y por qué? Porque nos las está tapando el frontal. Les explico. Acá les coloco una vista inferior del frontal y una vista superior del etmoides. Ya esto lo habíamos hablado en el video de frontal. Dijimos que el frontal tenía acá una escotadura etmoidal donde encajaba el etmoides y además tenía estas hemiceldillas etmoidales y estos canales etmoidales anteriores y posteriores. Por su parte, en la vista superior del etmoides vemos la apófisis crista galli, la lámina cribosa que está agujereada y las masas laterales. Desde la cara superior de las masas laterales vamos a ver las hemiceldillas etmoidales que se complementan con sus homólogos en el frontal para formar unas celdillas completas. Y también vemos los canales etmoidales anteriores y posteriores que se complementan con sus homólogos en el frontal para formar los conductos etmoidales anteriores y posteriores. Ahora bien, también hay otra estructura que está en la cara superior de las masas laterales, que es el infundíbulo. Por ahora no se compliquen tanto con esto, pero recuerden que los senos paranasales siempre drenan en las fosas nasales. Entonces, el frontal tiene un seno, que es el seno frontal, y ese seno necesita drenar en las fosas nasales, pero como está lejos, entonces le pide ayuda al etmoides y a través de su infundíbulo termina drenando en las fosas nasales. Es una estructura que se ve desde la cara superior de las masas laterales del etmoides. Entonces, tratemos de adaptar esto con esto. Esta porción, esta cara superior de las masas laterales termina articulando con esta porción del frontal y complementando las hemiceldillas y los canales. Por otra parte, la lámina cribosa termina encajando en esta escotadura etmoidal. Por ende, si los articulamos y lo vemos desde arriba, vemos esto. Vamos a ver el frontal, la apófisis crista galli en el centro y a sus laterales la lámina cribosa. Por otra parte, si los vemos desde abajo, vamos a ver esto. Vemos entonces el frontal y acá tenemos las masas laterales articulando con esta porción del frontal. Aquí vemos la lámina perpendicular, que sería la parte inferior de la lámina vertical. Y también vemos un poco de la lámina cribosa. ¿Ok? Ahí terminamos con la vista de endocráneo. Ahora, si nos vamos a la órbita, aquí vemos una órbita izquierda vista desde anterior. Y vean esta porción que está acá, que es de color gris, que es la única del etmoides que se ve en la pared de la órbita. Entonces, vean esto. La pared lateral
o la cara lateral de las masas laterales del etmoides forman parte de la pared interna de la órbita. Y eso lo hacen a través de esta lámina que es la lámina papirácea. Aquí vemos un etmoides visto desde lateral, vemos la apófisis crista galli, un poco de la lámina perpendicular y acá tendríamos las masas laterales. Esta porción que está acá es la lámina papirácea o lámina orbitaria, que es la única porción que queda descubierta en la pared interna de las órbitas. Si nos vamos a las fosas nasales, aquí vamos a hacer dos cortes. Primero un corte a este nivel y lo vemos desde acá. Vemos esto. Fíjense que si estamos cortando aquí y lo estamos viendo así, vamos a ver la apófisis crista galli, que ya es hacia endocráneo. Vemos un poco de la lámina cribosa, que estaría acá. Y también vemos la lámina perpendicular del etmoides, que está formando parte de la pared interna de las fosas nasales, ¿ok? En conjunto con el hueso vomer y con el cartílago del tabique. Por otra parte, si hacemos el corte a este nivel y lo miramos desde acá, vamos a ver esto. Vemos la pared externa de las fosas nasales y una porción de esa pared externa la forman las masas laterales del etmoides. Entonces recuerden esto, la cara interna de las masas laterales forman parte de la pared externa de las fosas nasales y la cara externa de las masas laterales forman parte de la pared interna de la órbita. Bien, ¿qué vemos en esta pared interna de las masas laterales? Vamos a ver los cornetes superior y medio y los meatos superior y medio. Los cornetes son estas estructuras irregulares que están acá, que se proyectan hacia adentro de las fosas nasales, y en realidad son tres, uno superior, uno medio y uno inferior. Pero el inferior es un hueso independiente, o sea, forma parte de los huesos, de los huesos pares de la cara. Ahora, el cornete superior y medio sí son parte de las masas laterales del etmoide. Entonces, primeramente vamos a ver el cornete superior y el cornete medio, y este espacio que queda acá entre la masa lateral y el cornete se les llama meato. Hay un meato superior, un meato medio y un meato inferior. Entonces acá tenemos como estructuras de la pared interna de las masas laterales el meato superior y el meato medio. En ese meato medio van a haber más estructuras, entonces por eso cortamos acá un poco el cornete medio y vamos a ver estas tres estructuras que son la bula etmoidal, la apófisis unciforme y entre ambas el hiato semilunar. Eso lo vamos a entender mejor en la clase de fosas nasales. Ahora les coloco esta imagen que también es un corte igual pero con la mucosa donde está cortado el cornete medio y vemos entonces la bula etmoidal y aquí estaría la apófisis unciforme. Entonces queda un hiato que se forma acá que sería el hiato semilunar. Aquí vendría desembocando el seno frontal, que les dije que desembocaba en las fosas nasales a través del infundíbulo. Fíjense, acá se ve también el seno esfenoidal desembocando en las fosas nasales. Eso lo vamos a ver después en la clase de senos paranasales. Ahora, ¿qué más vemos acá? Acá tenemos otra imagen que es también a este mismo nivel del corte. Vemos el cornete superior, el medio y el inferior, pero aquí están algunas estructuras nerviosas. ¿Y qué queremos hacer con esto? Ver que en el endocráneo, acá se coloca esta estructura que es el bulbo olfatorio y emite todas estas fibras que son los filetes del primer par craneal, que pasan por los agujeros de la lámina cribosa. Ahí les dejo entonces el esquema general y ahora vamos al inicio. Vamos a explicar todo lo que hemos visto con la misma diapositiva del inicio. Primero tenemos una lámina vertical que tiene una porción superior, que es la apófisis crista galli, y una porción inferior, que es la lámina perpendicular. Fíjense entonces en este corte sagital de cabeza ósea, donde vemos acá arriba la apófisis crista galli y acá la lámina perpendicular. La apófisis crista galli, que estaría en el endocráneo, y la lámina perpendicular, que forma parte de la pared interna de las fosas nasales. También vemos la lámina cribosa, que sería la lámina horizontal. Esa lámina cribosa, si la vemos desde arriba, dijimos que estaba lateral a la apófisis crista galli y que estaba agujereada porque por ella pasaban los filetes del nervio olfatorio. Ahora nos vamos con las masas laterales, donde dijimos que en el interior tenía las celdillas etmoidales y que desde su superficie se podían percibir 6 caras. Una cara externa, que es la pared interna de la órbita, y que tiene la lámina orbitaria o lámina papirácea. Bien, que ya la habíamos visto en la órbita, que es esta de color gris. También tenemos una lámina interna, una cara interna que es parte de la pared externa de las fosas nasales y que va a tener los cornetes superior y medio, los meatos superior y medio
también la bula etmoidal, la eliato semilunar y la apófisis unciforme. Acá vemos cornete superior y medio, y acá cortamos al cornete medio para poder ver la bula etmoidal, el hiato semilunar y la apófisis unciforme. También tenemos una cara superior que dijimos que se articulaba, la cara superior de las masas laterales se articulaba con esta porción del frontal y complementaba entonces los canales etmoidales anteriores y posteriores y las hemiceldillas etmoidales. Y finalmente tenemos la cara inferior, la anterior y la posterior, que van a articularse con otras estructuras. Por ejemplo, la inferior, que se articularía con el hueso palatino, que es este que está de color azul, y con el maxilar superior, que es el que está de color rosa. Si lo vemos desde la órbita, fíjense entonces como esto que dijimos que era etmoide, se articula hacia abajo con el palatino, que es este poquitico que ven acá, y con el maxilar superior. Desde anterior, en la parte anterior, se articula con el hueso lagrimal y con la apófisis frontal del maxilar superior. Y desde la parte posterior se articula con el cuerpo del hueso esfenoide. Ahí les dejo entonces el esquema general. Y bueno, ya hablamos entonces del hueso etmoide. En la próxima clase vamos a hablar del hueso esfenoides. Yo soy José Villavicencio y esto es MedTutor Academy.